Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que hoy día les hará comprender a ustedes cómo ha reaccionado y está viviendo Ecuador estos ya 120 días prácticamente de la pandemia, en lo que se ha convertido y nos ha permitido reconocer a personajes y a personas que prácticamente, por un lado nos han engañado, por otro lado nos han robado y por otro lado nos tienen completamente a su merced, nos tienen en la zozobra. Podríamos decir que las personas que nos han engañado, y ha sido lo más evidente, lo más visible, es el presidente Lenín Moreno, que por supuesto nos comenzó engañando desde el día mismo en que tomó posesión del mandato. Comenzó halagándole a Rafael Correa para después decir que es el peor ladrón que ha existido en este país, su amigo y todo lo demás, solo porque no tenía cómo justificar que no sabía nada, no sabía dónde estaba parado, no sabía cómo manejar un país, no estaba preparado, no tenía capacidad física, no tenía disponibilidad de tiempo. Recordemos que trabaja solo 2 horas, y comenzó a crear un país en el que, a manejar un país que no lo podía manejar, ni física, ni psicológica, ni intelectualmente. Estaba completamente perdido. Desde ese momento comenzamos a vivir la mentira. En este momento la mentira es que el Ecuador ha conseguido prolongar los pagos, que van a ser hasta 30 años, que nos han prestado más plata, pero que ya no tenemos que pagar tantos intereses, que hemos renegociado la deuda, que eso es beneficioso. Pero ese no es el problema. El problema es que el ministro Richard Martínez y Lenín Moreno han perdido credibilidad porque lo que han hecho durante todo este gobierno es tomar los préstamos internacionales y repartírselos entre ellos. Tomar los préstamos del gobierno y repartírselo entre los amigos. Tomar las embajadas y repartirse entre los panas. Tomar los carnets de discapacitados y repartirse. Tomar las compras públicas y repartirse. Tomarse los hospitales y repartirse. Tomarse los colegios y universidades y repartirse. Todo ha sido un botín. Entonces, ahora que nos está hablando de que ha sacado préstamos internacionales, que ha conseguido el Fondo Monetario, que va a ser el préstamo a menor interés, que va a ser por más tiempo, que ya no nos pagaremos esto, que pagarán las 3 siguientes generaciones. Lo único que nos ha hecho es convertirnos en deudores que hemos comido, que nos hemos robado el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ya nuestros hijos nos reclaman y nos dicen: tú como padre tuviste la posibilidad de tener hogar, familia y casa cuando tenías 25 o 30 años. Yo como hijo, tener mi casa propia, formar mi hogar, tener estabilidad laboral, no la tengo ni a los 40. ¿Qué está pasando? Es que tú me robaste 10 años. Tú me robaste 10 años, y esos 10 años que tú me robaste, que tú te comiste, que eran míos, yo los tengo que pagar. Por eso no puedo comprar una casa, por eso no puedo tener estabilidad en mi trabajo, por eso no tengo seguridad con mi familia, no puedo encontrar un empleo, tengo que andar de empleo en empleo, no tengo que andar de casa en casa, porque no. Tú me robaste. La generación anterior, nuestra generación, le robó a la generación siguiente, porque nuestra generación sí se dio el lujo de tener carro, de tener casa, de tener viajes, de tener lo que le dio la gana. Pero la generación que viene no encuentra ni empleo. Eso es la forma como nosotros nos hemos robado lo que viene de la generación anterior. Y este gobierno nos engaña diciendo que ha conseguido préstamos, que hemos cumplido, que nos han prestado plata porque hemos sido cumplidos pagadores. Pagamos con dinero que debía servir para tener una infraestructura y un servicio de salud que evitara la gran mortandad que hubo. Se destinó pagos, más de $1.000 millones en plena pandemia, al Fondo Monetario Internacional, para que vean qué calidad moral y ética tiene el Fondo Monetario Internacional, a cambio de que
cuando ya murieron la gente, cuando ya desaparecieron, estamos hablando de más de 20.000, solamente de los países, de los que no se han contabilizado, se hablan de 15.600, 317 personas que no se han contabilizado. Más los que tenemos, que ya son 9.000, ustedes sumen cuánto vamos, ya vamos por 25.000, ya se murieron 25.000. Claro, nos prestan plata, después de que nosotros tuvimos que dejar que se mueran 25.000 porque no les teníamos que pagar primero al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores, y después salvar la vida de esos 25.000, que por supuesto eran el lumpen de Guayaquil y son el lumpen de Quito. Y bueno, lumpen, pues nos libramos de un problema, limpiamos las calles de los vagos. Ese es el concepto con el que se ha manejado, y nos hemos terminado endeudando con el Fondo Monetario Internacional, y podemos medir la calidad moral, ética y humana del Fondo Monetario Internacional. Son unos miserables que en el momento en que más crisis teníamos, estaban pidiendo plata, nos estaban explicando, poniendo la soga, la rodilla en el cuello, como a George Floyd en los Estados Unidos. Por supuesto, nos queda de inmediato pensar que a más de estos dos mentirosos que, acompañados de Juan Sebastián Roldán y de María Paula Romo, nos han estado engatusando y engañando, tenemos que luego ver que en este país, en esta pandemia, los nombres de Abdalá Bucaram, de Adum, de Salcedo, de cada uno de esos asambleístas, especialmente los de Alianza País, se convirtieron en los nombres de los desgraciados que se robaban y se aprovechaban de la situación de Ecuador. Compraban medicamentos, mascarillas, equipos a sobreprecio, y luego solamente que no les entregaban al Seguro Social al Seguro Social, sino que salían a venderlos, a revenderlos. Es decir, el robo era completo, en la compra y luego en la venta. Y claro, quisieron fugarse en una avioneta de un millonario del Costa, que era el compañero de fórmula en el gobierno de Abdalá Bucaram, Adum. Y luego Bucaram resulta que encuentran las cosas en su casa. Y luego Salcedo, que le da pago al uno, como son viejitos y están enfermos, les dan prisión domiciliaria. Al otro le aceptan que está loco y que no se acuerda, sino desde el 2016 para atrás, del 2017 para acá no se acuerda nada, ha perdido la memoria en un accidente. El cinismo se convirtió en robo, y el robo se convirtió en pan nuestro de todos los días durante la crisis. Eso hemos vivido ahora, lo estamos viviendo, y sabemos que no podemos confiar en la gente que en este momento quiere ser candidata para presidente, quiere ser candidata a vicepresidenta, quiere ser los futuros asambleístas, quieren ser el futuro gobierno, porque esta gente no ha tenido ningún escrúpulo, ninguno. Simplemente le han echado guante a todo. Hemos visto que se han repartido becas, embajadas. Bueno, ¿qué no se han repartido de este país? Nos queda entonces la zozobra. ¿Cómo vivimos la zozobra? La zozobra la vivimos y estamos viviendo la zozobra porque en base a la zozobra es que ellos pueden aplicar primero la persecución política a Rafael Correa y a sus seguidores para evitar que ellos lleguen a hacer poder en las próximas elecciones. Eso nos queda claro a todos. Segundo, utilizan la zozobra, la policía en las calles, el ejército, la cuarentena, el aislamiento social para imponernos medidas económicas, como por ejemplo la liberación del precio de los combustibles, la liberación de las fórmulas de contratación de los trabajadores, el fin de las leyes y las conquistas laborales. En fin, todas estas medidas económicas que proponía el Fondo Monetario Internacional las han logrado introducir. Y finalmente nos queda por entender cómo el Ministerio de Salud nos tiene
y acompaña esta zozobra cuando no nos da cifras exactas, no sabe qué hacer, sigue abarrotado de pacientes, no tiene capacidad de resolución. La gente prácticamente sabe y siente que ya lo último que puede hacer es ir a parar en el hospital, porque si va a parar en el hospital es como lanzar una moneda al aire, o vive o muere. Por lo menos en su casa tiene un 75% todavía la esperanza de curarse, pero si se llega al hospital él ya sabe que tiene que ir despidiéndose de sus familiares y decirle, ¿sabe qué? Mi hijita, tenemos que despedirnos de aquí porque voy a salir o no voy a salir. Esto dependerá, entre otras comillas, ya no del médico, ya no del doctor, ya no del hospital, depende de Dios. Punto. Ese es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador. Muchas gracias.